Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 28 de julio. En este video vamos a hablar sobre tres cosas. Primero, que la jueza Cannon permitirá que terceros argumenten en defensa de Trump en la audiencia. Luego, hablaremos sobre que Rick Scott critica a Mitch McConnell por su dictadura en el Senado. Y para finalizar, Estados Unidos y Japón fustigan la cooperación militar de Rusia con China y Corea del Norte. Comenzamos. La jueza Cannon permitirá que terceros argumenten en defensa de Trump en la audiencia. La jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon dijo el martes que permitiría que terceros discutan sobre el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial en el caso de documentos clasificados de Donald Trump. La decisión, altamente inusual, significa que representantes partidistas sin otra participación en el caso podrán asistir a una audiencia el 21 de junio y opinar sobre el intento de Trump de restringir los poderes de Smith. Cannon escuchará a tres de esos amigos de la corte, dos de ellos, Josh Blackman y Jean Sher, argumentarán a favor de Trump. Un tercero, Matthew Seligman, abogará por que Smith siga trabajando en el caso. Basándose en los documentos presentados antes de la audiencia, Blackman, junto con la Landmark Legal Foundation, argumentará que los fiscales especiales carecen de la autoridad constitucional para procesar realmente un caso. En una moción de contraargumento, Seligman dijo que Smith claramente ejerce esa autoridad y criticó el argumento de Blackman por estar en guerra con el presidente y con la razón. Los expertos legales dicen que la decisión de Cannon de considerar el argumento de Trump contra Smith es cuestionable y permitir que los llamados amigos de la corte, que de otro modo no están relacionados con el juicio penal, intervengan durante 30 minutos cada uno es altamente inusual. El hecho de que estas mociones se estén considerando incluso con una audiencia en sí es ridículo, dijo a CNN el experto legal en seguridad nacional Bradley Moss. Que se permita a terceros opinar en la audiencia es absurdo. El mes pasado, Cannon, designado por Trump, pospuso indefinidamente el juicio penal de Trump. Esa decisión desconcertó a los expertos legales, incluidos los propios ex abogados de Trump. Ty Cobb, ex abogado de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, calificó la decisión de Cannon de inexplicable. Creo que una vez dije que, para ser justos con ella, tal vez sea simplemente incompetente, dijo Cobb a CNN. Pero no, esto es una combinación de parcialidad e incompetencia. Agregó, ella no ha honrado el interés público ni un solo día en este caso. Los legisladores demócratas también se muestran escépticos ante las medidas que ha tomado el juez hasta el momento. Creo que este juez simplemente está tratando de posponer o retrasar la resolución final, dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, a HuffPost el miércoles. Se han presentado tantas quejas contra el manejo del caso penal por parte de Cannon que un juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos permitió la semana pasada que el secretario del tribunal dejara de aceptarlas. Trump enfrenta 40 cargos por delitos graves relacionados con la retención de documentos clasificados después de dejar el cargo. Los cargos incluyen retención deliberada de información de defensa nacional y conspiración para obstruir la justicia, entre otros. La semana pasada, un jurado de Nueva York condenó a Trump por 34 delitos graves en un caso no relacionado, al encontrar que falsificó registros comerciales para encubrir un presunto encuentro sexual con una actriz porno poco antes de las elecciones presidenciales del 2016. Entre otras noticias, Rick Scott critica a Mitch McConnell por su dictadura en el Senado. El republicano de Nápoles quiere liderar él mismo el caucus, suponiendo que gane la reelección. El senador estadounidense Rick Scott dijo a sus partidarios en un mitin en Sarasota que está tratando de poner fin al abuso de poder en el Senado de Estados Unidos. Y no es solo la mayoría demócrata a la que quiere que se vaya, dijo mientras criticaba por su nombre al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. En el Senado hay dos dictaduras, dijo el republicano de Nápoles. Está la dictadura de McConnell en el lado republicano, y luego está la dictadura de Charles Schumer. Schumer, un demócrata de Nueva York, se desempeña como líder de la mayoría, pero según el relato de Scott, Schumer y McConnell deciden efectivamente las decisiones políticas finales en privado y dictan a los grupos parlamentarios que apoyar en el Pleno. No tenemos voz ni voto, dijo Scott. Así que esta idea de que todos debemos representar a nuestros estados no funciona. Scott lleva años enfrascado en una disputa pública con McConnell.
El cisma se hizo evidente cuando Scott lideró el comité de campaña senatorial republicana en el 2022 y publicó una agenda política controvertida que McConnell rápidamente reprendió, después de que los republicanos del Senado sufrieran una pérdida neta de escaños en las elecciones de mitad de periodo. Scott se presentó contra McConnell para ser líder del bloque republicano, una carrera que perdió menos de 2 semanas después de las elecciones generales de ese año. Después de que McConnell, un republicano de Kentucky, anunció que renunciaría al liderazgo después de este año, Scott declaró que se postulará nuevamente para el cargo. En el mitin de candidatos del Partido Republicano de Sarasota el domingo, destacó la importancia de que los votantes de Florida lo reelijan primero como senador para un segundo mandato. Si los superamos a los demócratas en votos en ausencia, en votación anticipada y el día de las elecciones, dijo Scott, si lo hacemos tendremos la Casa Blanca. Tendremos el Senado y con suerte, cuando lo hagamos, tendremos un nuevo líder republicano de Florida. En el mismo evento hablaron los representantes estadounidenses Greg Stew y Vern Buchanan, y Scott expresó su esperanza de que los miembros de la Cámara regresen a una mayoría republicana más amplia en la Cámara Baja. También atacó a la probable candidata presidencial demócrata Kamala Harris por sus errores en la supervisión de la política fronteriza y por su historial de votación liberal en el Senado. Ese fue un ataque frecuente durante todo el evento. Scott, un aliado cercano del candidato presidencial republicano Donald Trump, criticó a los demócratas por sus planes de cambiar a sus candidatos hacia el final del ciclo electoral. Los demócratas dicen que Donald Trump o los republicanos son una amenaza para la democracia, dijo. Piensen en esto. Cuando vieron el debate se dieron cuenta de que Joe Biden no podía ganar. Por eso eligieron a alguien que nunca ganó una primaria, que no pasó por el proceso, no ganó ni una primaria. Entre otras noticias, Estados Unidos y Japón fustigan la cooperación militar de Rusia con China y Corea del Norte. Estados Unidos y Japón condenaron el domingo la cooperación militar de Rusia con China y Corea del Norte y denunciaron las acciones desestabilizadoras de Pekín, especialmente en el mar de China Meridional, en un encuentro entre los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambos países en Tokio. La reunión también sirvió para anunciar un fortalecimiento de sus lazos militares y de defensa que incluye una nueva estructura de mando estadounidense en Japón para favorecer acciones comunes, una decisión calificada de histórica por Estados Unidos. Washington y Tokio destacaron con preocupación la cooperación estratégica creciente y provocadora de Rusia con China, citando las maniobras militares conjuntas cerca de Japón. También denunciaron el supuesto apoyo de Pekín a Moscú en su guerra con Ucrania, según una declaración conjunta difundida desde la capital japonesa. En referencia a Pyongyang, los ministros condenaron con firmeza la intensificación de la cooperación entre Rusia y Corea del Norte, como la adquisición por parte de Moscú de misiles balísticos y otros materiales en el hermético país para ser utilizados en Ucrania. Los ministros estadounidenses y japoneses reiteraron sus fuertes objeciones a las reivindicaciones marítimas ilegales de China, a la militarización de los territorios reivindicados y a las actividades amenazadoras y provocadoras en el mar de China Meridional, añadió la declaración conjunta. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que nuestra alianza, las otras alianzas en las que estamos comprometidos, todas y cada una de ellas son de naturaleza defensiva. En el mismo sentido, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que esta alianza nunca han sido y nunca serán ofensivas, pero desafortunadamente estas amenazas fortalecen nuestras alianzas y nuestras asociaciones. Estados Unidos, Japón, cree que China ambiciona remodelar el orden internacional para sus propios beneficios, lo que supone un gran desafío estratégico en la región Asia-Pacífico. Ambos países expresaron también su preocupación por la expansión rápida y constante del arsenal nuclear de China, que prosigue sin ninguna transparencia sobre sus intenciones y que China se niega a reconocer.
a pesar de las pruebas de dominio público. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown 2190 y a Pennsylvania. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario, y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas noches y hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.